a la iglesia y también escuchar la palabra. Y es que realmente Dios quiere transmitir su palabra a través de nosotros, para que esta palabra también llegue a muchas personas, para que escuchen el Evangelio. En este tiempo necesitamos mucho del amor de nuestro Señor, de la paciencia, de la felicidad, poder buscar en Él solamente la esperanza, la cual Él nos brinda todos los días. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 183. Himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor es admirable realmente. Hemos recibido la salvación por esa sangre preciosa la cual derramó en la cruz. Un regalo el cual nosotros no merecemos, porque de nosotros de constante sale solamente el mal. Pero mediante Jesucristo nuestro Señor, el cual murió en la cruz, se entregó por nosotros, para pagar ese alto precio por nosotros. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Un regalo inmerecido, pero por esa gracia la cual Dios nos permitió, es que estamos aquí para poder escuchar su palabra. Solamente por ese amor el cual tuvo hacia nosotros, por lo que hizo que entregase a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 9. Himno 9. Señor, ¿quién entrará? Señor,
entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Y es que Dios nos quiere enseñar de ese amor verdadero, ese amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo sufre, que es el amor genuino de nuestro Señor. Y como sus hijos podemos recibir de ese amor para poder transmitir, para poder llevar este evangelio y que muchos comprendan que por Jesucristo recibimos la salvación. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre
sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Su sangre preciosa fue derramada por nosotros en la cruz para darnos la salvación, para poder creer que por Él hemos recibido ese amor incondicional. Siempre tomemos en cuenta, siempre en todo momento, ver a nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, escuchando también la palabra en Facebook por la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz. Y también pueden compartir con otros hermanos este evangelio precioso el cual Dios nos da. También a ellos también invitarles a que puedan pasar a la iglesia, venir y ser parte también de la reunión la cual tenemos para poder escuchar su evangelio. Y también así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, y podemos escuchar la palabra de los siervos que están alrededor del mundo. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 192. Himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptarle hoy, oh Cristo. Oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Y sin Cristo realmente no tenemos nada en este mundo, no somos nada. No estaríamos en este mundo si no fuera por su amor verdadero. Por eso, Él ha muerto por nosotros para darnos la nueva vida, para que nosotros ya no vivamos, sino para que Él viva dentro de nosotros y Él haga las buenas obras y Él sea el que lleve la palabra y su evangelio para que todos seamos uno en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando esta mañana.
Vamos a cantar el himno número 117. Perdón. El himno número 227, perdón. Himno 227, me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor, y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. Y es que realmente Jesucristo debe guiar nuestras vidas, nuestro ser, para ir a donde Él nos lo permita, para ir y hablar acerca de este evangelio tan hermoso, compartir a muchos este regalo el cual Dios nos ha dado. Por eso el evangelio son como las campanas que deben resonar en todo lugar y en todo momento, a través de los instrumentos que somos nosotros. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 156. Himno 156. Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan siempre se ven.
todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos, cada mañana al Creador. Y es que en Jesucristo tenemos cada día un nuevo amanecer. Ayer en ese tiempo, ¿no? Estaba lloviendo. Incluso en la cumbre estaba nevando. Un lugar muy hermoso, ¿no? En el cual podemos ver, ¿no? Y es que Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado. Nos ha vuelto más blancos que la nieve, como dice. La nieve refleja la luz del sol, ¿no? Y es incluso más blanco que cualquiera blanco que nosotros podamos haber visto. De esa manera, Él nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha hecho justos, santos y perfectos por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir cantando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 157. Himno 157, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plenas por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre
la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este servicio dominical de hoy, donde también tenemos la palabra, tenemos también los testimonios, y así Dios quiere que nosotros también podamos mirar a Él, y también pronto Dios está preparando también un lugar para nosotros, hermanos. Tengan la oración también, que puedan creer en su palabra. Esta mañana vamos a invitar al hermano Wilber Ríos. Él nos va a dirigir en oración para este servicio dominical. Oremos, hermanos. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, usted nos da su gracia, Señor, para poder llegar aquí a la iglesia y escuchar su palabra, Señor. Señor, somos muy benditos, Señor, porque usted, Señor, nos da su palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, cada día. Señor, le agradecemos por todo lo que usted está haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Esta gran salvación que usted nos dio, Señor, es muy hermoso, Señor. Padre, le pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, también usted nos dé su palabra, Señor, pueda trabajar en nuestro corazón de cada uno de nosotros, Señor. Le agradezco, Señor, por los hermanos que hayan llegado, Señor, y también por los hermanos que están llegando, Padre. Gracias, Señor. Queremos, Señor, también juntos adorarle, Señor. Juntos, Señor, queremos escuchar su palabra. Padre, le pedimos, Señor, su misericordia por aquellas personas que aún todavía no conocen este evangelio. Usted pueda trabajar, por favor, Señor, de cada hermano, sus familiares, Señor, también sus conocidos, Señor. Por favor, Señor, usted tenga misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Señor, esta mañana también le pido, Señor, por su siervo, Pastor Rubén, Señor, usted pueda también hablar mediante su boca su palabra, Padre, para que nosotros recibamos ese alimento tan hermoso, Señor. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, Señor, para poder llegar a la iglesia. Gracias, Señor, por todas las cosas que está haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Así, en esta mañana queremos pedirle, Señor, su misericordia. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta mañana también, a continuación, tenemos el tiempo de testimonios. Si alguien quiere testificar, compartir cómo está viviendo delante de Dios también este tiempo, hay muchos seminarios bíblicos donde hemos estado recibiendo la palabra de Dios. También muchos han confirmado también su salvación. Seminario bíblico es para... Adelante, Semi. Sí, gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Creo que era al revés, ¿no? Buenos días, hermanas y luego hermanos.
Sí, y en esta mañana yo les quiero compartir Dios cómo está trabajando en una de las cárceles que me permite es Obrajes, con mi compañera seminarista Marlene, hermana Mercedes y hermana Catherine. Nosotros compartimos en esta cárcel. Hace 2 años va a ser y un poco más. Y Obrajes tiene alrededor de 500 internas, muchas, ¿no? Miraflores tiene 80, pero Obrajes como 500. Y en la parte de abajo viven en cuartitos chiquitos, así, son como corrales de conejo, así chiquitos abajo. Y también hay unos 4 o 5 ambientes donde pasan clases de distintas iglesias y de instituciones. Y en la parte de arriba también hay unos ambientes donde también pasan clases y también están la directora, sus salones. Y también ahí en la parte de arriba está y el área de salud. Nosotros en un salón cristiano de la parte de arriba pasábamos las clases como durante 1 año. Y el encargado de ese salón era un pastor. Cuando las estudiantes o nuestras estudiantes empezaron a creer este evangelio, ya pues cuando pasaban clases con otros pastores, una se levantaba. Pero yo soy justa, pero esto, y empezaba como a defender este evangelio así. Y este pastor a nosotros nos dijo, ustedes son secta, ustedes tienen que irse. Y el año pasado, a mediados del año, entró una licenciada de educación. Justo el corazón de esta licenciada con este pastor se unió y no nos dejaron ingresar durante varias semanas a las clases el año pasado. A raíz de ello, este año ingresando, pensando de que este pastor nos iba a dar ese espacio en este salón, no fue así. Al final logró sacarnos. Y nos mandaron, orando a Dios, la directora nos permitió un salón abajo. Y en ese salón, pues queríamos nosotros la tele que hemos donado. Pero este pastor no nos quiso dar. Ay, también era pelea. Nosotros tenemos un convenio con régimen penitenciario. Por la ley, como tiene que darnos un espacio en su salón, así, ¿no? Tiene que darnos la tele. Pero la iglesia no nos enseña así. Entonces, orando a Dios, ya, tuvimos la tele abajo. Y de nuestras estudiantes, 3 educadores evangelistas teníamos el año pasado. Una de ellas salió en libertad, la otra todo el día está como veterinaria, no puede estar en las clases. Y la última, que por miedo a este pastor encargado de ese salón, no vino a nuestras clases. Pero había una estudiante, Mabel, desde el año pasado, esta estudiante, Mabel, joven nomás, no es tan mayor, ella tenía muchas carreras, estudió maestrías, doctorado, ella era nuestra penina. Mientras otras estudiantes recibían con atención la palabra, justo ella levantaba su mano. Pero no es así, pero esto, a mí me enseñaron así. Daban unas ganas de, por favor, no entres al salón, así. Muchas veces nos turnábamos con seminarista Marlene. Ella ya está viniendo, anda a compartirla afuera mientras yo doy la clase, así. Así hacíamos nosotros con Mabel. Pero esta estudiante Mabel, qué raro, ella empezó a venir a nuestras clases allá abajo. La única, ni siquiera nuestra educadora evangelista. Y de ya más o menos hace 1 mes hemos empezado las clases virtuales, orando a Dios 2 veces a la semana en esa cárcel, aparte de la semana que vamos. Nuestras estudiantes, sin mentirles hermano, este año solamente eran 3 a 4, de tantas que hay. Pero nosotros queremos un salón lleno, ¿sí o no? Son 500 internas. Pero esta estudiante Mabel, ¿quién quiere encargarse del curso? Ella dijo, yo, así. Y nosotras estar entendiendo el evangelio así. Luego ya va a ser educador, no educador, no, ella va a ser delegada del curso, ya.
por favor, Mabel, tú puedes coordinar las clases virtuales ya. Hace 2 clases atrás, más de 25 estudiantes llegaron. Y ella muy feliz. Yo las traje. Y las clases virtuales, ¿cuántos estudiantes participan? 58, dijo. ¿58? ¿Y estás haciendo bien la lista? Sí. ¿Y cómo las animas? No, es que yo les digo, así me enseñaron, así estoy aprendiendo. Incluso a ellas los temas que ustedes dan, yo les enseño. Yo dentro mío, ¿cómo les estaré enseñando así? Y cada clase, este estudiante tiene como los de Santa Cruz, es muy espontánea, es muy abierta, muy libre y también es peleonera. Muchas de las estudiantes, algunas que ya han venido a la clase, me decían, profesora, no quiero ir, hermanita, no quiero ir a la clase porque es que Mabel en la fila esto, es que Mabel aquello, es que Mabel. Yo digo, ay Dios, si Mabel hubiese sido una estudiante ejemplar, el corazón de Dios estaría transmitiendo. Pero ¿por qué ella es tan rebelde, tan peleonera? Las estudiantes no quieren venir. Pero qué raro, hasta hace 2 clases así están viniendo, más de 25 estudiantes. Y en clases virtuales 2 veces a la semana, 58 estudiantes. Y este tiempo oraba a Dios, Dios, ¿por qué así? Y recordaba, ¿no?, un versículo en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo me identificaba con Ananías. Dios, ¿por qué Mabel así? ¿Por qué no Paola? Y Paola recién igual está viniendo hace 2 semanas, nuestra educadora evangelista. Ya, dejó de tenerle miedo al pastor, o Dios está trabajando en su corazón y ya viene a nuestras clases. Ay, ¿por qué Mabel no es un ejemplo así? Ay, peleonera, con todo el mundo se pelea, dice que está enseñando, pero Dios me tapa la boca, ella es mi instrumento, yo la escogí. De verdad, hermanos, delante de Dios, viendo el trabajo de Dios, simplemente puedo tener agradecimiento. ¿Quién de nosotros tiene el corazón para buscar a Dios, servir a Dios? Nadie. Así Dios me enseñaba este tiempo. Ni siquiera Mabel, ni siquiera Paola. Pero Dios quiere trabajar así. Un día, la pastora Hilda me dijo, los hermanos, Cintia, son muy hermosos. Y dentro de mi corazón, pero un día yo vi tal hermano a Pastor Andrés en su oficina, le estaba gritando y pastor, sí, disculpe, sí. Son hermosos los hermanos dentro mío. Y siempre hay que bajar el corazón ante los hermanos así. Pero, ¿por qué somos hermosos? Porque sin tener el corazón de buscar a Dios ni de llegar hasta acá, Dios nos da. ¿Quién quiere ser seminarista, pasar entrenamiento, todo el tiempo orar a Dios por todo? Pero considero que los siervos igual me ven así hermosa. Ay, aunque ella es terrible como Mabel, pero Dios la escogió, es instrumento. Por eso los siervos me ven hermosa, sí, aunque tengo muchos defectos. Así, hermanos, Dios este tiempo está trabajando en la cárcel de Obrajes. Muy hermoso, ¿verdad? Ella muy pronto va a salir de la cárcel y quiere conocer la fundación. Espero que Dios le permita esa gracia a Mabel y a muchas de las estudiantes que este tiempo Dios así está trabajando. Y les pedimos oraciones también porque en todas las cárceles recibimos la persecución nosotros. No es fácil anunciar este evangelio y también no somos los únicos que van y comparten. Nosotros compartimos un día a la semana 2 horas, pero cada día y todo el día vienen de distintas denominaciones, distintas instituciones, distintos pastores. Y si ellas entienden este evangelio es solamente porque Dios les permite así. Por eso muchísimas gracias, hermanos, así yo quería compartir esta mañana.
Gracias, seminarista, por el testimonio. También Dios trabaja de muchas maneras, hermanos. También, como pidió seminarista, podamos orar. Ese tiempo también Dios pueda trabajar en el régimen. También ha habido taller, ¿no? Y creo que como 20 hermanos son los que se capacitaron también. Ellos también estarán apoyando en esta obra del Señor. ¿Alguien, algún hermano, hermana más que quiera testificar? Hermanos, hermanas, buenos días. Yo también no quiero testificar un poquito. La anterior semana me viajé a Cochabamba y me fui a conocer la iglesia de allá. No sé si algunos ya conocen, pero yo no conocía. Era mi anhelo ir. Me fui allá y la iglesia está hermosa, ¿no? Bonito. El lugar, bueno, no conozco muy bien los sectores, pero el salón lo habían adaptado. Para mí era bien bonito. Una pared, las sillas, bien elegante. Vi a las hermanas también, vi algunas, porque justo el pastor estaba deben saber, ¿no? En Caranavi. Había un seminario, ¿no? Entonces yo nomás estaba, bueno, pocos hermanos estaban allá. Yo quería ver a algunos hermanos que vivían acá en La Paz, ¿no? Pero no estaban. Vi a otras hermanas, ¿no? También las conozco. Pero estaba agradecida, ¿no? De conocer la iglesia, me podía encontrar con ellas, podía escuchar sus testimonios, ¿no? Había una hermana Mirta, la primera vez que la conozco, parecía de aquí. ¿Quién es ella? Y Mirta me dijo, y hermana Carolina también estaba ahí, la hermana Celia, así, ¿no? Y me podía reunir con ellas y podía escuchar ahí la palabra, ¿no? Y también decía, y ellos están orando, ¿no? En sus comunicados, anuncios, dice, oración por la Iglesia de La Paz para que compremos nuestro terreno. Yo les agradecí a ellos en comunión, muchas gracias. Gracias por orar. Entonces la iglesia a nivel nacional están unidas, ¿no? Ahora están igual con el mismo corazón, ¿no? De nosotros, de querer comprar nuestro propio terreno, ¿no? Dios no nos permite hasta ahora, pero Dios sabe por qué, ¿no? Pero yo estaba bien feliz. Ellas están orando por nosotros, gracias. Sigan orando, le dije, porque la verdad es muy difícil, ¿no? A veces cuando hacemos nuestra reunión abajo en el Salón Mineros, todo hay que trasladar, ¿no? Claro, yo no traslado, pero veo a los jóvenes, veo a algunos hermanos, están sirviendo así con ese corazón, con el corazón de Dios, ¿no? Y es mucho así, pero Dios así nos permite, ¿no? Que avancemos, ¿no? Ahora estamos acá porque pastor no está, pero de aquí, una vez que llegue pastor Andrés, nuevamente yo creo que va a ser ahí en el Salón Mineros, ¿no? Allá podía escuchar, habían sabido hacer, bueno, ese día, no sé, 2 turnos. Allá estaba hablando el esposo de hermana Carolina, no me acuerdo su nombre, pero él nos predicaba, hermanos, y a mí me hacía recuerdo, ¿no? ¿Quiénes están aquí en la iglesia? Decía, uno se cree mejor, ¿no? Mejor que otros, mejor que el mundo, que nosotros somos algo especial hemos tenido para que Dios nos escoja, ¿no? Así a veces uno piensa, ¿no? Pero él decía, ¿quiénes están acá dentro de la iglesia? Los peores, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo peor está acá. Ay, yo dentro de mí sí, eso soy yo, no soy nada, soy lo peor. Por eso Dios me ha escogido, estoy agradecida, decía, porque uno entiende, ¿no? ¿Qué es uno delante de Dios? Cuando yo he recibido la salvación, yo me creía buena antes de recibir la salvación, pero para que yo reciba la salvación, yo he tenido que ir al infierno, porque yo pensé que era buena, siempre he pensado que era buena, porque me gusta ayudar a los niños, me gusta dar pan al pobre, ayudar al enfermo, no sé, curar a un animalito, y siempre me he creído buena. Pero para que yo llegue a la iglesia, hermanas, ese día yo antes para recibir la salvación, yo años he ido a la iglesia desde niña, desde los 4, mi papá eran pastores, y siempre he pensado que tenemos que hacer algo bueno para recibir la salvación. Pero yo tanto quería recibir la salvación, no podía, iba a iglesia por acá, por allá. Yo solo quiero recibir la salvación. ¿Cómo se recibe la salvación así? Porque yo me siento pecadora, porque a cada momento yo me enojo, cometo el pecado, miento, ¿no?
¿Y cómo se recibe la salvación? Pero la vez que yo he recibido la salvación, me acuerdo era, ¿no?, en la avenida Periférica, ahí estaba la iglesia aquí, a 20 minutos de acá, en movilidad. Y cuando yo recibí la salvación, me voy a ir a despedir de Dios, dije, yo me voy a ir, porque yo no puedo cumplir la ley. Como yo no puedo cumplir la ley, no puedo cumplir los 10 mandamientos, me estoy yendo a despedir de Dios, dije. Ese día era mi último día para entrar a una iglesia, porque yo no puedo, por más que intento, no puedo, yo merezco irme nomás al infierno, me voy a ir nomás, pero me quiero despedir, una última vez más iré delante de Dios, entraré a una iglesia, dije, y era la misión Buenas Nuevas, ¿no? Y luego, ese día, pero Dios me dio la salvación, ¿no? En Romanos 5:19 dice, ¿no? Así como por la desobediencia de Adán los muchos han sido constituidos, así también por la obediencia de Jesús los muchos son constituidos justos, ¿no? Yo escuchando esa palabra, ¿no?, hasta ahora me acuerdo, digo, gracias Dios, porque yo no hubiera tenido que estar acá. Dios, ese día que yo dije, merezco ir al infierno, yo no merezco nada de usted, Dios, ese día Dios me ha salvado. Entonces, continuando, ¿no?, allá los hermanos, ¿no?, y había otro culto. Después de él, eso nos decía, nosotros no somos nada delante de Dios, somos lo peor, que Dios nos ha salvado, que tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Luego ya hablaba un hermano, no me acuerdo, Ariel creo que se llama, igual había estado mal del pie, ¿no?, y contaba su testimonio, y él nos hablaba de Naamán, eso quería compartirles, y algo, ¿no?, que para mí, ¿no?, a veces es difícil, ¿no?, recibir la guía de los siervos, no es fácil, uno siempre tiene un pensamiento diferente, ¿no? Y justo habló esto el hermano, si podemos buscar esta Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 está, lo voy a leer. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río, en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo había escuchado este capítulo muchas veces. Cada capítulo tiene diferentes mensajes. ¿Ya? Yo al menos he visto cuando he ido a campamentos, una vez fui yo enojada, porque yo cuando he ido a un campamento en Paraguay, yo decía, he renunciado a mi trabajo esa vez. He presentado mi carta de renuncia porque yo quería escuchar la palabra. Me voy allá y no entendía nada. Más bien estaba peleando con una hermana, ¿no?, que me hinchaba así, hermana, que haga esto, que lave. Yo, ¿qué me molesta? Si yo tengo que escuchar la palabra, yo he venido aquí a escuchar la palabra, ¿por qué me dice que yo lave, que haga esto? Ella no me conoce, decía, porque no la conocía, ella era nueva. Y luego estando ahí, no entendía, nada me entraba, porque yo he dicho, cuando el momento que yo renuncié de mi trabajo, dije, voy a ir al campamento, allá voy a recibir tal palabra, la palabra va a llegar a mi corazón, voy a crecer, voy a venir bien edificada a la paz, así. Pero voy allá, en vez de escuchar, mi cabeza estaba en otra cosa, estoy sentada, la hermana que me molestaba, estoy enojada, estoy renegando, y nada entendía, y nada oía. Pero, y lo bueno es abrir el corazón, hermanos. Bien importante es expresar, como decía el pastor, ¿no?, de Perú, el pastor Daniel Ho dice, ¿no?, las 3 palabras del éxito: saludar, responder y expresar, ¿no? Con esas 3 palabras, toda nuestra vida cambia, se vuelve hermosa, porque no hay que guardar nada, ¿no? Saludar, expresar y responder. Y ese día yo no sabía pero esas palabras, ¿no? Pero decía el hermano, abran su corazón, porque siempre hay comuniones, después del culto siempre hay comuniones. Digan, ¿cómo están? ¿Qué les parece? ¿Cómo han entendido la palabra? ¿Cómo está? Yo tenía miedo, pero ahora ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Le digo, ya, le hablé.
yo quiero hablar, ¿sí, no? Yo estoy un poco bien decepcionada porque yo dije, voy a venir acá, yo voy a escuchar la palabra, me voy a ir a La Paz bien edificada. Y ahorita no, estoy enojada, no me entra la palabra, escucho, no entiendo nada. Así estoy, le dije. Y él justo me habló de Naamán. Naamán, ¿con qué corazón fue igual a pedir, a ser limpio de su lepra? Con un corazón de general. ¿Él con qué corazón tenía que ir? Con el corazón de leproso, no con un corazón de general. Y usted, ¿cómo? Yo dentro de mí, ahora yo, ¿cómo he venido? ¿Qué me está queriendo decir? Que yo entonces, yo soy Naamán. Ay, ya, yo soy Naamán. ¿Cómo usted está viniendo aquí al campamento? Yo, como que voy a recibir, ¿verdad? Como un general voy a ir, voy a recibir la palabra, me voy a ir edificada, voy a llevarme mucha palabra a La Paz. Pero al revés, ¿no? Más enojada. Hermana, el general Naamán igual, así vivía, pero él que tenía que tener un corazón de leproso, que no es nada así. Entonces yo estoy con un corazón alto, yo no tengo el corazón de leprosa, no veo mi condición, ¿quién soy yo delante de Dios? Si no he venido aquí con derecho, ¿no? Me tiene que dar, que voy a recibir la palabra, que voy a ir. Sí, esa palabra nunca me voy a olvidar, en ese campamento había recibido, ¿no? Y justo ahora el hermano igual comparte la misma palabra. Pero ya va a otro lado, hermanos. Ahora vamos a ver del Eliseo. Y esta palabra, ¿no? Escuchando yo decía, ¿no? Y dice, ¿no? Vamos a ver el 11, capítulo 5, versículo 10 dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero, Eliseo es el siervo de Dios, ¿no? Ve y lávate 7 veces y tu carne se va a restaurar, dice, ¿no? Y serás limpio. Lo mismo, nosotros muchas veces no queremos oír al siervo. Y eso decía el hermano, es que importante es recibir la guía de los siervos, decía. Yo ahí pensaba, estoy pensando, porque todo pienso, escucho, también uno piensa, no medita. Como, ¿por qué ha dicho eso así, no? ¿Por qué está diciendo eso? Qué importante. ¿Qué siervo? ¿Quién le está hablando a Naamán? Y ahí dice, Eliseo, ahí dice, ¿no? Eliseo mandó un mensajero y le dijo, dile que se lave 7 veces. Pero él no quería escuchar al siervo. ¿Por qué voy a escucharle al siervo? Si hay mejores ríos, como ese río sucio, ese río voy a entrar, no, enojado, ¿no? Pero ahí viene sí, que es un siervo, ¿no? De Naamán, le dice, ¿no? ¿Acaso qué cosa tan difícil te está pidiendo? Solo te está pidiendo que te laves y vas a ser limpio, ¿no? Y Naamán recibió, ¿no? La limpieza, se sanó de la lepra, sabemos eso, ¿no? Pero ¿por qué se sanó de la lepra? Porque escuchó la voz del siervo. Si no hubiera oído la voz del siervo, él se hubiera sanado de su lepra, no se hubiera sanado. Lo mismo nosotros. No es fácil, yo al menos estoy sirviendo, ¿no? En el área de kiosco, sin darme cuenta, ¿no? A veces no te das cuenta que uno cambia. Me decían, vas a hacer ayer una hermana, ¿no? Las empanaditas hay que hacer con un aparatito para hacer un círculo, y otros de pulga, ¿no? Pero yo había aprendido, no, tienes que hacer con esto. Y yo pudiendo, no pudiendo, tenía que aprender a manejar eso. Y la hermana veía que no podía. Así yo, hermana, así tienes que hacer. Vamos a aprender. No es fácil, la verdad. No es fácil, pero podía aprender, botando, desechando mi pensamiento, podía también recibir la guía. Solo eso quería compartirles, hermanos. Ya sé que no hay tiempo. Me he alargado tal vez. Gracias. Gracias, hermana. Podemos ver, ¿no? A través del testimonio también cómo es la palabra, ¿no? La palabra de Dios es un espejo para nuestra alma, hermanos. Esta mañana también tenemos la presentación del coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas. Dulces melodías cantaré y sin Cristo no tengo nada. Recibamos con un fuerte aplauso, coro Nueva Alegría.
Gracias al Coro Nueva Alegría por esta presentación. Y ese tiempo también se está llevando los seminarios bíblicos. Espero, hermanos, que cada uno de ustedes haya participado, ¿no? Hay muchos hermanos también que participaron en varios seminarios, como por ejemplo yo, que Dios permitió también que pueda compartir la palabra. Y no solamente es que yo tengo que hablar, sino que Dios tiene que hablarme a mí también. Entonces, a continuación vamos a ver el video de los seminarios bíblicos que se está llevando en este tiempo aquí en La Paz, seminario por zonas. Un video resumen, vamos a ver. Es muy importante, ¿no? El seminario bíblico, porque a través de estos seminarios uno también puede confirmar una vez más su salvación. Por eso agradecemos a Dios, ¿no? Porque Dios está permitiendo también para preparar a los guías, a los hermanos y recibir los nuevos hermanos que van a integrar también esta familia. Esta mañana tenemos la palabra a través de nuestro siervo, Pastor Rubén Huanca. Él nos va a compartir la palabra en esta mañana. Hermanos, buenos días. Vamos a compartir esta mañana. Busquemos en nuestra Biblia, libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 vamos a leer. ¿Lo tienen? Libro de Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta 10. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día
a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltaron, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Ya? Hasta versículo 10 hemos leído. Sí, ya también todo este tiempo Dios nos ha guiado, Dios nos ha guardado. Muy pronto ya llega Pastor Andrés también. Amén. Siervo de Dios que Dios nos permitió, ya va a retornar. Y como también los seminarios bíblicos se ha estado desarrollando, y Dios había preparado muchas almas. Por eso cada domingo también Dios nos permite traer un alma aquí a la iglesia. Porque el propósito de nuestra vida, el propósito de vivir o de haber nacido en este mundo es, primero, recibir la salvación. Eso es lo principal. Luego todo lo demás. Y también nuestra vida, hermanos, depende de una cosa. Depende. Nuestra felicidad, nuestra prosperidad, depende de una cosa. ¿Cuál? Vamos a buscar aquí. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya, ¿cómo entiende esta palabra, hermano? Primero, ¿qué es lo que tiene que prosperar? ¿Qué es lo que tiene que prosperar primero? ¿En qué debe ser prosperado primeramente? En todas las cosas. Luego tu corazón prosperará. Amén. No, al revés, al revés. Está entendiendo al revés. Apóstol Juan tenía corazón de Dios y su anhelo era que prospere este amado Gayo. Pero está hablando, mirando a este hermano Gayo, Apóstol Juan, ¿cómo este hermano es tan solícito, ¿no? Solícito, dispuesto. Primeramente
en su corazón está el Evangelio, la iglesia, Dios. Eso es, su alma está prosperado, lleno, como el rey David dice, está rebosando la palabra de Dios en mi corazón. Está rebosando la palabra en el corazón de Gallo. Su alma está prosperado. Por eso el siervo de Dios también oraba. Así como prospera tu alma, tu corazón, tu vida de creencia, así también yo quiero que prosperes, dice, en todas las cosas y también tengas salud. Mismo versículo en Proverbios sale, buscad a Jehová, primeramente, y luego todo lo demás añadido va a ser. Aquí lo mismo es. Buscad a Jehová, tu alma primero que prospere, entonces luego lo demás también va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios también a nosotros permite. Dios puede bendecir grandemente, ¿sí o no, hermano? Testimonio, yo escuché que 2 o 3 hermanos decidieron en su corazón: vamos a comprar terreno para la iglesia. Pero justo en aquel tiempo es COVID. Entonces menos todavía en ese tiempo. ¿Cómo? No hay trabajo, no hay ganancia. Entonces, ¿cómo puede comprar estos 3 hermanos, 2 o 3 hermanos, el terreno para la iglesia? Difícil. Pero en esa condición compraron para la iglesia terreno. Por eso dentro de Dios, hermanos, dentro de Dios, después de recibir la salvación, no hay límite en nuestras vidas. Dios quiere prosperarle, va a prosperar. Porque primero está, en su corazón está el Evangelio, Dios, la iglesia. Entonces Dios va a prosperar grandemente. Así 3 hermanos decidieron, Dios trabajó con ellos. Para Dios, un día Jonatán dijo, para Dios no es imposible, dice, trabajar con 2 o muchos. No, con 2 puede trabajar. Por eso Jonatán animó a su paje de arma, subamos, vamos a enfrentar a los filisteos. Ellos están amenazando al pueblo de Israel. Pero para enfrentar a los filisteos, Jonatán tenía que informar, avisar a Saúl, su padre. Pero no le hizo saber nada, dice. Entonces Jonatán con su paje de armas se armó y atacaron. ¿Quién trabajó? Dios trabajó. Así vencieron a los filisteos. Si hubiera consultado a Saúl, Saúl se hubiera opuesto. No, ustedes no. Mi ejército va a subir. Pero su ejército, ¿cómo estaba? Estaba temblando delante del ejército de los filisteos. Por eso Jonatán, confiando en Dios, así avanzó. Para Dios no es imposible trabajar con 2 o con cantidad. Así, primeramente, nuestro corazón tiene que prosperar. Amén. Nuestro corazón tiene que estar conectado con Dios. Entonces Dios también va a bendecir. Ya, mire, vamos a buscar una parte más. Deuteronomio. Capítulo 8.
Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1, vamos a leer. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Ya? Vamos a leer versículo 11 también, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Aquí está hablando, cuídate una cosa, cuídate, cuida tu corazón. No sea que te enaltezcas, te enorgullezcas. Eso yo veo más peligroso en tu vida. Aunque algún negocio va a fracasar, no es problema. Aunque algún trabajo va a prosperar, no es problema. Más problema, Dios, ¿qué es lo que veía? ¿De qué estaba preocupado? No sea que tú abandones a Dios. No sea que tú olvides cumplir sus decretos, cumplir sus mandamientos. En aquel tiempo habló así. Pero en este tiempo tengo preocupación de que usted deje la palabra de Dios. Tengo preocupación de que usted abandone este evangelio. Recibió la salvación y ahí nomás ya quedó ya. Tengo preocupación de eso. Porque tu granero, tu lagar va a aumentar. Yo voy a bendecir. Pero mi preocupación, no sepas administrar también esas bendiciones. Por eso Dios primeramente nos pide, para poder administrar, para llevar la vida de creencia, primero tiene que estar conectado, prosperado nuestra alma. Entonces Dios, ¿cómo no? Mire su corazón, próspero. Este hermano conectado con Dios, con el evangelio. ¿Qué le falta? Le faltan las cosas también. Entonces, esas cosas también va a bendecir. Amén. Eso es seguro. Primeramente buscamos la prosperidad, pero abandonamos a Dios, entonces eso va a fracasar nomás. O hasta cierto lugar no va a avanzar. Así Dios advirtió al pueblo de Israel. Cuídate de no olvidarte a Jehová. Y ayer también compartíamos, ayer estábamos compartiendo en seminario bíblico. Entonces, cómo el pueblo de Israel había pecado, dice, contra Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecar? Pecar, nosotros conocemos, pecar es como hacer alguna maldad. Pero en la Biblia sale que pecar es murmurar y menospreciar la palabra de Dios.
Ya vamos a buscar números. Capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21. Versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Y a cuál es el pecado que cometió el pueblo de Israel? ¿Ah? Murmuraron. Pero antes de murmurar, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Dejaron de confiar en Dios. Dejaron de creer la palabra de Dios, la promesa de Dios. Por eso, como segundo lugar llega la murmuración. Ellos pecaron. Dios siempre, si ustedes han hecho lectura de la Biblia, van a ver que Dios siempre estaba dispuesto para servir, para atender al pueblo de Israel. Cuando tenían sed, tenemos sed. Hasta de roca, de un lugar seco donde no hay agua, Dios hizo aparecer agua. Cuando tenían deseo de comer carne, Dios también trajo abundantemente codornices. ¿Codornices o perdices era? Codornices. Codorniz también es muy sabroso. En Santa Cruz normalmente venden ese menú, ese plato. Rico es. Ese tipo de carne les dio hasta que se sacien, hasta no poder más. Y cuando estaban caminando por el desierto, la vestimenta, las sandalias o abarcas que les había dado, nunca se habían envejecido. Dios les guardaba así. Pero de sus corazones un día de repente ya salió desconfianza. Como por ejemplo así, de esta manera. Mire, Dios, vengan, vamos a un poquito a analizar el asunto. ¿Qué nos dijo Dios? Nos dijo que nos iba a llevar a una tierra bendita. Tierra donde fluye leche y miel. Ya, para caminar, para heredar esa tierra, 40 años. ¿Así tenemos que caminar? ¿40 años? Me parece que Dios nos ha mentido. Así, de repente un pensamiento surge. ¿Cómo 40 años tanto? Pero ¿por qué estaban en el desierto 40 años ellos? Por su corazón duro. Dios ya una vuelta más le hará dar, un año más. Otra vez su corazón duro. Ay, no, con ese corazón no pueden heredar. Un año más. Así de un año de un año tras otro año, 40 años ellos estaban girando alrededor de esa montaña. Dios quería llevarles, pero por sus corazones no podían heredar esa tierra. Por eso, en vez de descubrir el problema, hermanos, ellos también, hermanos, ¿por qué hasta ahora Dios no nos mete a la tierra de Canaán? Algo ve Dios en nosotros.
en vez de pensar así, les entró pensamiento de Satanás. ¿Cómo pensaron? Parece que Dios nos engañó. 40 años no creo, 5, 10 años máximo puede ser, ni 10. Subir de Egipto hasta esa tierra, yo creo que máximo un año. Pero hermanos, ¿cuántos años estamos aquí? Girando, trajinando, moviendo de un lado a otro lado. Parece que ese Dios nos mintió. Así surgió. Normalmente surge ese corazón. Nadie recapacita. ¿Por qué está pasando esto? Algo creo que está mal en mí. Algo está mal en nosotros. Entonces así esa duda entró en ellos y ya ellos que decidieron, volvámonos a Egipto. Apartémonos, dejemos este camino. Pasa 1 año, 2 años, 40 años. No nos va a mostrar. Mejor volvámonos, abandonemos. No va a adelantar nada. Mire cuántos años ya estamos en la iglesia. Cuántos años estamos prometiendo, hablando una cosa, repitiendo constantemente. No, esto es una estafa. Esto es un engaño. Me parece que la vida de creencia no es así. Así llega, de repente. Por eso aquí, pecar es eso. Estaban siguiendo la verdad, estaban recibiendo la guía de Dios, pero de repente llegó otro pensamiento y aceptaron ese pensamiento. Hermanos, eso es pecar. Amén. Eso es pecado. Aquí sale versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ya están reconociendo ahora, hemos pecado. Por eso, pecar no es una acción mala. Eso es ya consecuencia, transgresiones. Pecar es desechaste a tu Dios. Dejaste de oír la palabra. Dejaste de creer la promesa. Dejaste de recibir la guía de la iglesia. La palabra de Dios ya no trabaja en ti. Eso es pecar. Hemos pecado contra Jehová y contra ti. En el versículo 5, ¿cómo habla el pueblo? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así en el corazón ya llega. Esta vida, llevar así, participar de los cultos, escuchar la palabra, ya como fastidio. Luego prepara seminario bíblico, luego campamento, viajes, ya fastidio. Así llega. Ya basta, ya hemos probado, ya hemos participado. Ahora otra vez nos está convocando. Ya, déjalos ya. Así, ¿llega o no llega? En mí nomás llega así. En mí así, constante llega. Ya basta, ya, pastor. Iglesia, basta. Déjales tranquilo. Así murmuraban el pueblo de Israel. Dios les dijo: tierra bendita, tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero ellos ahora están comparando. Esa tierra también no sabemos si existe o no existe. Porque ¿dónde hemos visto que sale leche? Miel puede ser, pero leche.
parece que fuimos engañados. Así, eso me pasó en mí también. Un día de repente estaba acercándome en una tienda para compartir. Señora, ¿podemos compartir unos 5 minutos? Entonces la señora, ¿está bien? Los 5 minutos se alargaba media hora, hasta 1 hora. Pero de repente esta señora estaba escuchando atentamente. Entonces yo ya terminé de compartir. Y de repente esta señora con todo el dolor y sentimiento me dice, ¿tu iglesia no es de los chinos? Entonces a los coreanos también, chino nomás dicen, no chino, pero es Corea diferente. Corea, Japón, China, Filipinas casi iguales, pero chino, todos chinos. ¿No es de chinos? Sí, no, pero es de Corea, coreano, mi pastor de Corea. Y de repente esta señora nos dice, cuídense, hijos. Cuídense, hijos. ¿Cuidarnos de qué? Y, ¿sabe? Los asiáticos tienen riqueza, ¿sí o no? Riqueza. Y eso no es fácil. A cambio de algo, ofrendando hasta humanos, así, entregando a su demonio, a sus Satanás, sus grandes riquezas logran. Vivo mismo le entierran y así son bendecidos. Hijos, cuídense. Así. Entonces yo, 1 hora, ya habíamos compartido. Estaba escuchando 1 hora, pero él ya había estado pensando en decirnos otras cosas. Nada de la palabra había entrado. De repente esa palabra ¿será que estoy diciendo estafado? Inclusive, ¿sabe quién mencionó? El humano es muy inteligente. La Biblia pueden escribir a favor de ellos, haciéndote creer a favor a ti. Y lo que estás compartiendo, la salvación. ¿Será que ellos interpretaron a su favor diciendo que hay salvación? Mira, esa duda creo que a ninguno llegó. Así Satanás me hizo llegar por la voz de una persona. Ese día yo turbado me volví. ¿Qué pasa? ¿Será que están planificando disimuladamente? También se está preparando actividades, cultos, campamentos. Ahora al menos se está convocando para un campamento. Van a venir de La Paz. Ellos también van a ser estafados. Entonces, así pensamiento. Satanás, rápidamente. He dejado mi estudio. He entregado mi vida. Parece que fui estafado. Cuando llegué a la iglesia, pastor siempre sale, bienvenido, ¿cómo les fue? Perdón. Y dije en mi corazón, parece que es hipócrita. Su saludo. Y hasta eso puede fingir. Oh, no. Así, en tinieblas. Ya estaba en tinieblas. Luego cada tarde tenemos que salir. Por las calles yo caminaba. Estoy siendo estafado. ¿Cómo me escapo ahora? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me vuelvo? Totalmente. Entonces, esa salvación que yo recibí, que escuché, puede ser falso. Reina Valera, edición coreana. No. Así Satanás me engañó. 1 semana estuve así, 2 semanas, 1 mes. Pastor observaba y luego me preguntaba en aquel tiempo por un medio de un evangelista, ¿qué pasa con Rubén? ¿Por qué está tan oscuro? Tan oscuro. La oscuridad del corazón se refleja a través del rostro también.
Entonces así estaba y ¿qué voy a hacer? No puede ser que así. Pero luego, escuchando la palabra, el pastor mismo decía, Dios nos habla también por medio de la naturaleza. Por ejemplo, el pez Salomón, salmón, ¿no? Salmón. No es pez Salomón. Pez salmón tiene su ciclo biológico, ¿no? Los peces, los salmones, los salmoncitos nacen en un estanque. Ahí es su lugar de origen. Y de ahí, siendo pececitos, sus salmoncitos, por venas de agua, podemos decir, o por algunos pequeños canales, hasta por debajo de la tierra, por canal, así, va saliendo de ese estanque y luego va por el río, viajando, creciendo, finalmente llega al mar. Y en el mar tiene campo grande, alimento abundante. Entonces ahí se desarrolla ese salmón, grandemente. Le llega su tiempo, automáticamente, sin que nadie le diga, ese pez salmón vuelve a ese estanque. Y uno que otro logra, casi la mayoría muere en el trayecto de retornar. Algunos son comida de lobos, así. Pero uno que otro llega y otra vez pone su huevo, miles, y ahí termina su vida, ahí muere. Entonces el pastor estaba compartiendo, por medio de la naturaleza también Dios nos está hablando. Nuestro origen no fue en este mundo, es en el reino de los cielos. En el corazón de Dios nosotros nos originamos, en el corazón de Dios, de hacer al hombre como hijo sin pecado, justo, para que pueda morar con Dios. Ahí nos originamos, en el corazón de Dios. Eso es nuestro origen. Pero venimos a este mundo. Y muchos piensan que aquí es la vida verdadera. No. Ese pez salmón pensaba que su vida es llegar al mar. Porque ahí tiene abundancia, prosperidad, todo tiene. Pero su naturaleza que había colocado Dios, sí o sí le hace volver hacia el estanque. Por eso en contra de la corriente ellos luchan, ¿no? Llegan. Luego ahí termina su ciclo. Así es nuestra vida. Nosotros estamos temporalmente en este mar llamado mundo, tierra. Nuestro final, nuevamente, el espíritu que hace morar en nosotros anhela volver a Dios. Sí o sí tenemos que volver ahí. Así estaba compartiendo. Entonces, de repente así Dios abría mi mente nuevamente. Sí. No, esto puede ser tal vez escrito por un hombre. Pero ese Dios que hizo la naturaleza, ese Dios nos dio la salvación. En ese Dios yo creo. En ese Dios nosotros creemos. Amén. La Biblia también hoy en día está muy alterado. Un día en la cárcel leyó una persona, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Así sale en la Reina Valera. Pero en esa otra Biblia sale, la ley se puso para que el pecado se haga fuerte. Totalmente diferente. Fuerte, abundase. Fuerte es una cosa, se pone más fuerte, más duro. Pero abundase es mucho, se multiplica. Entonces la Biblia también ya poco a poco está siendo alterado, aunque el hombre, no sé quién, ¿no? Eso también, de quién su idea es. Él quiere apoyar a Dios, quiere facilitar el entendimiento para que vuelvan a Dios, pero en vez de facilitar, más bien están desviando. Por eso Dios ya dijo, no toque mi palabra.
No añadas ni una coma. Tampoco quites ni una tilde. Déjalo. Todo está hecho. Solamente yo te permito creer, nada más. Pero el hombre quiere mejorar, quiere salvar. Así bien, con eso está matando. Así como un amo tenía su mascota, ¿no? Mascotas. Este amo, ¿qué mascota tenía? Su mascota era como un oso. Entonces, en el tiempo de verano, así, su amo está descansando en la hamaca, mucho calor, entonces está quitando sus poleras, así está descansando, pero mucha mosca abunda. Entonces este oso ama también a su amo, este mascota oso. Quiere favorecer, es que así espanta la mosca, espanta. Pero la mosca no quiere, siguen viniendo. ¿Cómo puedo ayudar a mi amo? ¿Cómo puedo hacer que descanse? Entonces de repente alzó una roca enorme. De una vez voy a deshacerme de estas moscas fastidiosas. Perjudican el descanso de mi amo. Así estaba a punto de matar a la mosca, pero en el rostro de su amo. Su amo de repente, ¡oh, qué pasa! ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo? Según ese oso, ¿qué estaba haciendo? Bien. Pero estaba a punto de matarlo a su amo. Algunos quieren que, en términos actuales, en versión popular, vamos a transformar la Biblia para que se salven. Pero así está en contra más bien de nuestro amo que es Dios. Por eso, ¿quién puede distinguir la palabra de Dios? ¿Quién puede distinguir la Biblia? Uno que es salvo. Puede darse cuenta, esto está mal, eso está correcto. Amén, hermanos. En vez de apoyar, a veces nosotros obstaculizamos, perjudicamos la voluntad de Dios. Dios quiere trabajar grandemente. Dios quiere bendecir, pero nosotros también con nuestro esfuerzo, con nuestra manera, dificultamos más. El pueblo de Israel pecó. Entonces, ¿cómo quieren solucionar ese su pecado? Y aquí veamos. 21. Versículo 6, capítulo Números 21, 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murieron muchos? Porque ellos pecaron. ¿Qué es ese pecado? Abandonaron a Dios, dejaron ya de creer en Dios. Por eso están murmurando. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Egipto es mejor. Esa tierra prometida que nos hablas, que nos prometes, que nos dices, me parece que no existe. Falso, fuimos engañados. Mejor volvámonos a Egipto. Ahí teníamos todo. Así están comparando. ¿Qué quiere decir eso? Dios, Faraón era mejor que Dios. Faraón, por lo menos, aunque éramos esclavos, pero nos daba alimento. Ay, me parece que era más seguro nuestra vida. Así totalmente ellos, ya su corazón está turbado. Luego Dios escuchaba nomás eso. De repente les envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Vamos a imaginarnos, mire, serpiente, una familia está en su casa. De repente ya la serpiente ya le picó ya al niño recién nacido. Cuando su mamá va, muerto ya. De repente ya ahí, al otro lado, en la casa de su vecino, ya murió. Entonces, griterío, dolor, lamento del pueblo.
ayuda por favor, auxilio. Pero que nadie puede ayudar. Mucho pueblo murió. Luego ellos también ya quebrantaron su corazón. ¿Y cómo quieren solucionar? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué es lo que están solicitando ahora? Moisés, ruega por favor. ¿Cómo es rogar? ¿Cómo se ruega? Hay diferentes maneras de ruego, de rogar. Algunos dependiendo del corazón. ¿Me vas a dar o no? Aquí, Dios, quite por favor las serpientes. ¿Qué les parece esa forma de rogar? ¿Cómo es entonces rogar? ¿Ah? ¿Quién puede rogar? Dependiendo de su condición también. Entonces la condición del pueblo de Israel, ¿cómo está? Muerto. Su familia, ¿ah? Sus seres queridos. No saben ni cómo salvar, proteger. Ya perdió su hijo. Ya perdió su hija. Ya perdió su esposa. ¿Qué está pasando? Totalmente humillado. ¿Cómo es rogar? Señor, ¿por qué este dolor? ¿Por qué esta situación? Así es rogar. Señor, por favor. Ruega a Jehová. Después de pecar, de esa manera quiere solucionar. Parece adecuado. Señor, verdaderamente ahora estoy arrepentido, Señor. Ahora sí yo ya no voy a pecar, ya no voy a cometer maldad. Entonces, ¿cómo pensamos? Dios va a escuchar esa oración. Un día de repente yo estaba pasando por una calle y gritos, así como este grito escuché: Señor, perdóname. Lamento desde el fondo del corazón. Entonces Dios debería escuchar, pero Dios no. Dios no soluciona nuestra situación de acuerdo a nuestra petición. Dios ya tiene su manera. Dios dice en ese momento: calla, levántate más bien. ¿Quién te enseñó que tu pecado? De esa manera. Al menos yo no confío en ti. ¿Cómo es el hombre? Mentiroso es. Ahora por la situación, parece que me muestras un corazón arrepentido de verdad. Pero yo no te creo. Yo no te creo. ¿Quieres que yo quite las serpientes? ¿Quieres que te salve? Entonces, una cosa, escúchame mi palabra y crea mi palabra. Dios que le dijo, versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí está, la salvación de Dios, la manera de Dios. ¿Cómo es? Moisés, tú también, sentimental. Moisés también recibe exhortación. Tú también. ¿Tú no conoces mi corazón? Pecan, libremente viven pecando, murmurando, desconfiando, abandonándome a mí.
Y luego, como a un siervo manso te dicen, por favor, rógamelo, ¿tú eres un muñeco de ellos? Títere, no eres siervo entonces tú. Muy humano eres tú. Muy carnal, muy sentimental. Ahora ellos piden que quite. Ahora muestra un corazón lleno de dolor, de arrepentimiento, superficial. Arrepentimiento verdadero en ellos tiene que haber. Yo no creo eso. Yo no miro sus lágrimas. Escúchame, Moisés. Ahora hazte una serpiente de bronce. Ahí sale una palabra, bronce. En sentido espiritual, bronce significa juicio. Pasó la muerte, llegó el juicio, ya pasó. Bronce significa ya está juzgado. Prepárate y levanta, fabrica una serpiente de bronce y cuélgalo en una asta. Y cualquiera que fuere mordido, cualquiera fuere mordido por la serpiente, mirare a la serpiente de bronce y vivirá. Entonces Moisés, no sé, amén o Señor, mejor ¿por qué no quita de una vez? Mejor sería rápido, ¿por qué así? Pero Dios, ¿qué intención tiene? Dios, por medio de esa dificultad, esa situación que están pasando, no solamente quiere salvar humanamente, no solamente quiere salvar su carne, no solamente quiere quitar la situación, el peligro, la muerte. Por medio de esa dificultad, Dios quiere sembrar la fe en sus corazones. Dios quiere recuperar que sus corazones se conecten nuevamente con Dios, que crean nuevamente en Dios. Eso es lo que Dios quiere trabajar. En nuestras vidas igual, hermanos. No solamente Dios quiere salvarnos de una situación. Dios, por medio de esa dificultad, por medio de esa vida, quiere que recuperemos la fe. Creer en Dios. Amén. Eso es lo que normalmente abandonamos. Dejamos de creer la palabra. Dejamos de creer la promesa. Abandonamos fácilmente la palabra. La lucha de parte de Dios es eso. Ya está abandonando, a ver, ya está abandonando. A ver, veamos su corazón. Ya no hay nada de promesa. A ver, veamos su corazón. Apenas la salvación, nada más. Así Dios se escanea nuestro corazón. Por eso manda dificultad para recuperar nuestro corazón. Y aquí así, cualquiera que fuere mordido, mirare, vivirá. De tanto dolor. Dios también se dolió. ¿Por qué estoy castigando a mi pueblo? Pero no puedo evitar también. Ellos mismos también eso se ocasiona. Si tan solamente me siguieran, confiaran en mí, todo estaría bien. Pero ¿por qué tiene que sufrir así? Dios también ya determinó, voy a quitar, pero no a su manera como ellos, sino a mi manera. Cuando Dios ya determinó en su corazón quitar las serpientes, matar esas serpientes, en su corazón Dios ya mató a esas serpientes. Dios nomás eso puede ver, pero el hombre no puede ver. Por eso Dios dijo, miren a la serpiente de bronce y vivirán. Moisés bajó y les habló esta palabra, y el pueblo, lindo sería que acepte todos, pero siempre hay un tanto si cree, otro tanto no quiere creer. Entonces cuando Moisés dijo así, algunos habrán dicho, Señor, ¿qué es esa manera? Pero de repente un grupo intentó, la serpiente muerde, mírala. Si Dios dijo, entonces algo Dios sabe. Por eso,
muerde la serpiente, miremos. Mirando la serpiente de bronce, ellos ¿qué tienen que entender? Así como esa serpiente de bronce está muerto, está juzgado, crucificado. Entonces Dios también ya mató estas serpientes. Amén. Así tienen que creer. ¿Creyeron de esa manera? Por eso, aunque la serpiente muerde, viven. Pero otro grupo, ¿cómo cree? No, esas serpientes están moviéndose, están vivos. No están creyendo en lo que dijo Dios. Levanta una serpiente de bronce. Dios ya les miraba, les consideraba muerto, pero una parte del pueblo consideraba vivo. Ahí está la diferencia. ¿Por qué entonces siguen muriendo? Por no creer la palabra. Ya no por la serpiente, ya no por el veneno, sino por no creer, por no conectar su corazón con Dios. Amén. ¿Por qué morían? Por no creer. Por no creer vienen las consecuencias. Entonces así, un día también viviendo en Caranavi, ahí hay bastantes serpientes. Pero los niños expertos son para matar serpientes. No es problema para ellos. Pero para nosotros, sí o no. Algunos también ya son experimentados. Entonces había un niño, mi esposa siempre llevaba al colegio a mis hijos, ¿no? Entonces, en el camino, en la calle, un niño había matado una serpiente verde. Grande. ¿Y qué intención tendría? ¿Por qué no botó a un costado? El niño quiere jugar, quiere asustar. Entonces así, y la cabeza de esa serpiente había puesto una piedra. Y la serpiente así se está moviendo, su cuerpo. Cuando mi esposa se acercó con mis hijos, un grito de júbilo salió. ¡Serpiente! Entonces los vecinos salieron, los niños salieron, porque su cuerpo está moviéndose y su cabeza parece que está entrando a un hueco. ¡Serpiente! Pero de repente un niño viene con su machete o con su palo, lo levanta. Está muerto. Está muerto. Pero mi esposa, no, sigue moviéndose. Está vivo. Ya dos creencias hay. El niño, ¿qué dice? ¿Dónde ve? La cabeza de la serpiente. Aunque está moviéndose su cuerpo, ¿cómo le considera? ¿Cómo cree ese niño? Muerto. Pero mi esposa, aunque está ya su cabeza triturado todo, pero por moverse el cuerpo, ¿cómo cree? Vivo. Hay dos creencias. Entonces la serpiente con su movimiento falso, a mi esposa, ¿qué le hace creer? Ya, la misma serpiente con su movimiento, al niño, ¿qué le hace creer? ¿Al niño puede convencer, estoy vivo? No. Entonces, hay dos. Pueblo de Israel también. Dios, ¿cómo ya veía a esas serpientes ardientes? Muerto. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo ve? Vivo. Ahí está la diferencia. Esas serpientes ardientes, abundantes serpientes, simbolizan nuestro carácter, nuestro pensamiento, las maldades que salen de nosotros, el robo, la mentira, todo eso. ¿Quién nos hace creer a nosotros? Que estoy vivo. Pero Dios, ¿cómo le considera? Muerto.
Por eso Dios le habló a Nicodemo. Tú tienes que creer, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? San Juan vamos a buscar. Capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 14. Ya, San Juan capítulo 3, versículo 14. Sale. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tiempo de Moisés, Nicodemo, escúchame. Moisés levantó serpiente de bronce, serpiente ardiente, y colgó en un madero. Y cualquiera que miraba esa serpiente vivía. Pero, ¿cómo es que miraban? No es así, serpiente le muerde. No es así. En su corazón ellos, como esa serpiente de bronce está muerto, estas serpientes están muertos. Dios por eso permitió levantar un serpiente de bronce. Están muertos para Dios. Pero si yo miro con mi ojo, con mi sentimiento, entonces están vivos. Pero si yo aceptando la palabra, aunque esta serpiente viene para morder, para picar, está muerto. En el corazón ya creyeron. Pero otros, movimiento de esas serpientes. Están volando, están mordiendo, eso creen. Y no creen en Dios. Por eso mueren. Así también Jesucristo fue levantado en la cruz, fue colgado en la cruz, en el monte Calvario. ¿Cómo tenemos que mirar la cruz de Jesús? Ahí, en esa cruz, Jesucristo mató al pecado. Terminó con el pecado. Terminó con las transgresiones, iniquidades, transgresiones. También está muerto. Pero Satanás, no, vive. Por eso, mire, esa serpiente que se estaba moviendo, al niño, ¿qué le hace creer? Quiere hacerle creer que está vivo, pero el niño ¿va a creer o no va a creer eso? No. Pero a mi esposa, con sus movimientos, ¿qué le hace creer? Aunque está muerto, ¿qué le hace creer? Está vivo. Eso es el engaño de Satanás. La palabra de Dios dice, Jesucristo terminó con el pecado, mató al pecado. Pero Satanás, no, aún. ¿Mientes o no mientes? Sí, miento. ¿Robas o no robas? Sí, robo. Entonces, ¿qué estás creyendo? Eres pecador. Entonces nosotros creyendo en Satanás, en esos movimientos falsos de las iniquidades, de transgresiones, de lo que sale de nosotros. Vamos a buscar aquí, libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está hablando esto? A la serpiente. O sea, al pecado. Pondré enemistad entre ti. Ti es la serpiente, pecado. Y la mujer, ¿quién es la mujer? María, Virgen María. Ahora, la serpiente
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente de la serpiente, ¿qué es? Veneno. Entre ti, eso es Satanás, el pecado. El pecado tiene también su simiente, ¿qué es? Las transgresiones. Por eso voy a poner enemistad y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice. ¿Quién le va a herir a quién? La simiente de la mujer va a herir en la cabeza al pecado. Amén. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Jesucristo es. Entonces, Jesucristo, ¿qué hizo con la serpiente? Con el pecado. Pisó en la cabeza. Pisó en la cabeza. Luego Dios también le autorizó al pecado, a la serpiente, tú le muerdes también en el calcañar. Y al morder la serpiente, por el veneno, una persona muere. Entonces Jesucristo también fue mordido y también murió. La serpiente también fue pisado por la cabeza. Los dos murieron. Empate entonces. Pero no fue empate. En la muerte de la serpiente terminó con el pecado. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaba escondido el perdón eterno del pecado. La salvación, la vida eterna. Amén. Lo mató a la serpiente. Ya no resucitó más. Luego Jesucristo, después de morir, al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para justificarnos. ¿De qué manera? Satanás nos condena. Satanás ya está muerto. ¿Qué tipo de muerte es? Pero ya, hermano, ya no entiendo. Si Satanás está muerto, si el pecado está muerto, entonces, ¿por qué sigue saliendo estas maldades? Así uno se enojó gravemente. Ya no te creo. ¿Qué tipo de muerte? Mire, este tipo de muerte. Tengo un árbol aquí. Y ese árbol tiene ramas verdes. Amén. Y esas ramas se alimentan de la savia que sube por la raíz de ese árbol. Mientras está conectado en ese árbol, esas ramas están muertos o vivos. Vivos. ¿Por qué? Porque la savia fluye. Pero una rama yo quito, esa rama lo quito. ¿Ya? Esa rama, les pregunto, ¿está vivo o muerto? ¿Por qué? Está muerto. Solo falta pasar el tiempo. En la cárcel hay sentenciados a pena de muerte, pero aún está vivo físicamente, humanamente. Pero en su sentencia, ¿qué dice? Cualquier momento, una madrugada, de acá una semana, de acá un año, ya en su sentencia está muerto ya. Pero ese hombre, no, estoy vivo. Está muerto, ya está sentenciado. Satanás así ya está muerto, ya está sentenciado ya. Pero nos engaña, no, estoy vivo. Por eso está ya muerto. Jesucristo ya le había pisado en la cabeza. Jesucristo sí resucitó. Dios le resucitó a su Hijo Jesucristo para justificar a nosotros. Pero al pecado no le resucitó Dios. Por eso nosotros creemos por la palabra. En la palabra el pecado, Satanás, el pecado está muerto. Vamos a buscar Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Esto es la fe. Primera Pedro, capítulo 4. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Terminó quiere decir, está acabado. Ya no existe más. Está terminado ese trabajo de limpiar el pecado, de morir por el pecado, de derramar la sangre en la cruz. Ya está terminado la expiación por el pecado. Amén. ¿Quién creía así? Apóstol Pedro creía así. Ustedes también, de la misma manera crean, dice. No crea diferente. No crea como terminó, pero aún existe. Sí, hay que creer que terminó, pero la verdad existe. Aún somos pecadores porque siempre está saliendo maldad de nosotros. Esas maldades, Dios como ya les considera muerto. Pero nosotros como consideramos vivo. Por eso nos confundimos. Por eso no queremos creer la palabra. Por eso vivimos en una nebulosa. O sea, no somos bien blanco ni negro. Gris. Nuestra vida de creencia, gris. No existe eso. Ya de una vez tiene que ser blanco o negro. De una vez tiene que ser justo o pecador. No hay de que estoy en ese camino. ¿Cuándo entonces va a ser blanco? ¿Cuándo verdaderamente va a entender entonces? Es ya creer. Para eso es la palabra. Terminó con el pecado. Para después de creyendo eso, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién puede llevar la vida de creencia? ¿Quién puede vivir para Dios? Primero tiene que creer, está consumado, está terminado, la paga del pecado. Jesucristo había terminado con el pecado. Nosotros somos justos. Nosotros somos salvos. Tu mamá es salvo. Tu papá es justo. Tu hijo es salvo. Y el tiempo que nos resta, el tiempo. A ti te resta 40, a ti te resta 20, 30. El tiempo que nos resta, ¿cómo tenemos que vivir? Dice, para la voluntad de Dios. No como algunos, bueno, entonces si soy libre del pecado, libremente me voy a emborrachar, libremente voy a ir a la discoteca, libremente voy a pecar, libremente enamorando. No para eso dice. Para la voluntad de Dios. Entonces Dios también todas las cosas va a encaminar. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta, hermanos. Ya viviste como querías vivir. Basta. Baste, dice aquí. Ya el tiempo pasado. El tiempo pasado viviste así como querías. Pero ahora vivamos para Dios. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que no sea en vano, para que muchas personas y familia reciban la salvación. Amén. ¿Cómo tenemos que vivir? Con el mismo pensamiento de apóstol Pedro, predicando el evangelio, orando por las almas, recibiendo la guía, haciendo la voluntad de Dios. Basta, suficiente viviste como querías. Así está exhortando la palabra. Bien, gracias hermanos, hasta aquí vamos a compartir hoy día.
Antes de los anuncios, oremos, por favor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Gracias, Padre. Tan claramente sale en Números 21 acerca de cómo Dios había quitado las serpientes, de cómo Dios había quitado nuestros pecados. Por eso hizo colgar una serpiente de bronce. Pueblo de Israel tenían que creer. Las serpientes están muertos. Dios ya les condenó, Dios ya les juzgó. Pero unos creyeron, otros no querían creer. Por eso murieron. Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, también quitó, pagó, consumó, terminó con el pecado. Mató al pecado. Pero Satanás nos engaña, que el pecado está vivo, que aún eres pecador. La verdad es que nosotros ya somos salvos. Dios nos justificó una vez para siempre. Dios nos salvó y ahora también Dios nos pide: el tiempo que te resta, vive para la voluntad de Dios. No viva por su pensamiento. No viva creyendo el pasado. No viva pecando, siendo engañado por Satanás. Sino como hijos de Dios. Primeramente, Dios quiere que nuestro corazón esté prosperado, confiado en Dios, conectado con la palabra. Entonces Dios también tiene anhelo. También quiero que prospere en todas las cosas, porque veo que tu corazón ya puede administrar, puede permitirte siempre estar en mi voluntad. Por eso no es problema prosperar. Pero si nuestra alma no está prosperado, aunque recibe también bendición, pero abandona a Dios. Eso es el peligro, la comodidad, la ambición. Señor, cuide nuestros corazones y también hoy así compartimos tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y terminamos. Tengo anuncios.